confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. El 31 de diciembre del año 2019 se reportó en la ciudad de Wuhan, en China, el primer caso de COVID-19. Se ha dicho mucho acerca de que la enfermedad se conocía desde antes y que China no la dio a conocer al mundo hasta ese momento, pero lo cierto es que el primer reporte oficial es del 31 de diciembre 2019. El 5 de marzo del año 2020 se reportó el primer caso en el Perú. Se trataba de un hombre que había contraído el virus en Europa. El 11 de marzo, 6 días después, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia global por COVID-19. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Ante esta conmoción mundial, como ya les hemos contado, nosotros nos dedicamos a preparar contenidos que nos ayudaran a comprender el fenómeno que estábamos viviendo, buscándole sus antecedentes históricos, por supuesto. Fue así que uno de nuestros primeros programas lo lanzamos el día 5 de abril. Unos días después, Italia superaba lamentablemente las 10.000 muertes y el gobierno del Perú anunciaba que hombres y mujeres saldrían a la calle por separado, lo que fue una muy mala idea, ¿se acuerdan? Parece que todo esto pasó hace un siglo, ¿verdad? Pero no. Bueno, este microprograma que lanzamos el 5 de abril tenía como objetivo explicar una serie de términos que comenzaban a estar en boca de todos. ¿Qué es una endemia? ¿Qué es una epidemia? ¿Qué es una pandemia? ¿Qué es una endemia? ¿Qué es una epidemia? ¿Y qué es una pandemia? Una endemia es una enfermedad que ataca en ciertas regiones, habitualmente o de manera estacionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que solo ataca, por ejemplo, en primavera o solo en verano. Un ejemplo clásico de una enfermedad endémica es la malaria, que afecta a 300 millones de personas en todo el mundo cada año y es más común en los trópicos. La malaria o paludismo es una enfermedad antiquísima. En el siglo XVII, la esposa de un virrey, el conde de Chinchón, enfermó de malaria y se curó con la infusión de la corteza de un árbol nuestro, la quina. Sí, el que está en el escudo del Perú. Por cierto, aprovecho para decirles que es el árbol de la quina y no de la quinoa. La quina salvó a muchísimos enfermos y el mundo entero supo que en el Perú estaba el remedio milagroso contra la malaria. Entre 1818 y 1821, Lima y Huaura fueron presas de una terrible epidemia de paludismo provocada por la proliferación de acequias y humedales en la costa. La malaria atacó duramente a las tropas de ambos bandos, patriotas y realistas. La proclamación de la independencia se produjo entonces en medio de una crisis sanitaria. Para que nos explique un poco más lo que es una enfermedad endémica, conversamos con el doctor Elmer Huerta. Endo significa dentro de, endo, ¿verdad? Así como es lo antónimo de exo. Exo significa fuera de, endo es adentro de. Entonces una endemia significa un tipo de infección que ocurre en una zona geográfica dentro, cerrada, por decirlo de esa manera. Entonces la UTA, por ejemplo, es una endemia, da en ciertas zonas, aparece por un tiempo, desaparece por un tiempo, parece que se ha controlado y vuelve a salir. Esas son lo que se llaman enfermedades endémicas. Otra enfermedad endémica, por ejemplo, es la chikungunya, que aparece y desaparece. El mismo dengue es una enfermedad endémica, aparece por épocas, desaparece, y eso es lo que se denomina una enfermedad endémica.
A veces las endemias son estacionales también, ¿no? Tienen que ver con la estación del año, si a veces son en verano, en otoño, ¿no? Las endemias tienen que ver, por ejemplo, con los factores que hacen que los vectores, porque generalmente son enfermedades causadas por mosquitos, por zancudos, depende de qué es lo que hace que estos vectores aumenten en número. Entonces, cuando aumentan en número, época de lluvias, época de calor, entonces allí la enfermedad aumenta y luego desaparece. Pero nunca desaparece completamente, siempre está dando vueltas. Esa es la característica de una enfermedad endémica. En 1847, el presidente Ramón Castilla expidió una ley creando los cargos de vacunadores para todo el país. En 1887, el presidente Andrés Avelino Cáceres aprobó el Reglamento General de Sanidad, encargando a los médicos titulares o principales el estudio e informe de las epidemias de los lugares donde trabajaban. No se muevan, regresamos con la tan ansiada llegada de la vacuna a América. Sí, la vacuna contra la viruela, que llegó al Perú en 1805. Se estima que en el año 2018 se produjeron 228 millones de casos de malaria o paludismo en todo el mundo y más de 400.000 muertes. Las regiones más gravemente afectadas por el dengue en el mundo son las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. En 1952 se detectó por primera vez el virus de la chikungunya en Tanzania y en diciembre del año 2013 se confirmó el primer caso de transmisión autóctona en las Américas. La UTA, también llamada leishmaniasis, afecta a las poblaciones más pobres del planeta. Está asociada a la malnutrición, a los desplazamientos de población, a las malas condiciones de vivienda, a la debilidad del sistema inmunitario y a la falta de recursos. Una epidemia es el ataque súbito de una enfermedad a la mayor parte de una población. Un ejemplo típico es la viruela, que fue introducida por los conquistadores europeos en América a principios del siglo XVI. La viruela cambió el curso de la historia, ya que prácticamente arrasó con la civilización andina y la mesoamericana. Además, es la única enfermedad que ha sido erradicada con vacunación. Se cree que la viruela se originó en la India o Egipto hace unos 3.000 años. Los restos momificados del faraón egipcio Ramsés V, quien murió aproximadamente en el 1200 a.C., muestran marcas de viruela en la piel. En 1749, una gran epidemia de viruela azotó Lima. Y en 1796, el médico británico Edward Jenner descubrió la vacuna contra ese terrible mal. En 1803, el rey de España, Carlos IV, envió una famosa expedición a América y Filipinas que trajo la vacuna contra la viruela. El médico español José Salvani Lleopard se convirtió en el héroe de esa expedición. Aquí hay un dato curioso: como la vacuna no se podía conservar más de 12 días, se utilizaron niños para mantenerla mientras la vacuna, cruzaba el océano. Fueron más de 20 niños los que vinieron desde España exclusivamente para ese fin. Esto requiere una explicación, ¿verdad? Se utilizó la técnica del brazo a brazo. ¿En qué consistía? Se inoculaba el virus a niños entre 4 y 14 años, quienes desarrollaban ligeros síntomas de la enfermedad, pero quedaban inmunizados y protegidos del virus más agresivo. Entonces, de niño a niño, el virus para la vacuna llegó activo a América. Se escogieron a 22 niños en un orfanato en España, quienes viajaron para así poder vacunar a miles de personas después de cruzar el Atlántico.
antes de llegar a Perú, pasaron por Puerto Rico, Venezuela, Cuba y Quito. Y finalmente, en 1805, arribaron a la costa norte de nuestro país. Primero Piura, Trujillo, Lambayeque, para finalmente arribar a Lima en 1806. Desde Quito, el doctor Salvani ya presentaba síntomas de tuberculosis. Sin embargo, él siguió vacunando. La expedición de Lima se fue al sur, a Puno, y finalmente llegó a lo que hoy conocemos como Bolivia, donde Salvani falleció con solo 34 años. Al parecer, tenía difteria, malaria y lo que ya dijimos, tuberculosis. Entonces ya lo tenemos más o menos claro, ¿verdad? Una pandemia es una enfermedad que ataca a un enorme territorio, mucho más que a un país, como el caso del COVID-19, por ejemplo, que está prácticamente en todo el mundo. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las pandemias suelen estar causadas por tipos de virus de reciente aparición. Por ejemplo, por enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Si una enfermedad es nueva para los humanos, muy pocas personas serán inmunes al virus. Para que se declare el estado de pandemia, se deben cumplir dos cosas. Uno, que el brote epidémico afecte a más de un continente. Y dos, que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados localmente por transmisión comunitaria. Cuando el coronavirus salió de China y llegó, por ejemplo, a Estados Unidos, a España o a Italia, y los contagios comenzaron en esos países, es cuando, lamentablemente, se convirtió en una pandemia. Hoy, por los tiempos que nos ha tocado vivir, nos hemos acercado mucho a la ciencia y a la medicina para buscar en ellas respuestas o ayuda para ver en realidad a qué nos estamos enfrentando. ¿No es cierto? Nosotros mismos, que somos un programa de historia y no de ciencia o medicina, hemos ingresado en esos territorios para investigar, para buscar antecedentes, para buscar respuestas. Y así conversamos no solamente con científicos, sino específicamente con científicos divulgadores de ciencia. Yo creo que una de las cosas positivas que va a traer esta pandemia, por lo menos yo creo en todo el mundo y en el Perú especialmente, es que salud pública como especialidad, epidemiología como especialidad, van a salir a la palestra. Mucho se habla y ellos son los que están llevando toda esta pandemia. A ver, siempre ha existido la salud pública porque la salud pública lo que trata es la salud de las poblaciones, ¿verdad? Y para los televidentes. Hay dos grandes esferas en la salud. La primera se llama la salud individual y la otra es la salud pública. Otra divulgadora científica con la que conversamos fue la joven bioquímica peruana Alejandra Ruiz. La ciencia ayuda a mejorar nuestro día a día, ayuda a entender nuestro medio ambiente, ayuda, nuestra calidad de vida ha aumentado en los últimos 100 años, de 40 años, ahora la gente vive pues a 60, 80, ¿no? Eso era impensable y ese es el rol de la ciencia, ¿no? Entonces, es fundamental entenderla y también reconectar, ¿no? Porque en el colegio nos enseñaron que era un virus, que era una bacteria, pero nos lo enseñaron como en media hora y totalmente alejado del mundo, ¿no? Cuando realmente eso es parte de nuestro día a día, es parte de nosotros. Entonces, es un poco ver la ciencia, pero en lo que está pasando, ¿no? No en un libro o en una clase solo, ¿no? En 1935 se creó el Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. Esto significó un paso decisivo en la lucha contra las epidemias. Regresamos con lo último del programa y con las conclusiones que podamos sacar de lo visto el día de hoy. Los conceptos que el COVID-19 nos ayudó a conocer mucho mejor fue el de qué cosa es un virus. Probablemente todos lo sabíamos, pero de manera muy general. Marco Aurelio de Negri sí que lo tenía claro y lo había mencionado en uno de sus programas.
Algunos televidentes me han pedido, por favor, que me vuelva a ocupar del carácter real o presunto de seres vivos que pueden tener los virus. Porque me oyeron decir en alguno de mis programas que eso es tema de discusión. Y que a ellos les sorprende mucho que sea tema de discusión porque ellos, los televidentes, han creído siempre, como el 95% de la población, que los virus son seres vivos, ¿no? El otro día en un programa de estos para el hogar, ¿no? De consejos para el hogar y todo, un médico que estaba siendo entrevistado decía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las heridas y con los cortes y todo, ¿no? Porque ahí en cualquier momento se puede meter un virus. Entonces, esa es la creencia, pues, ¿no? De que el virus es un agente que tiene, pues, su propia vitalidad y su propia movilidad. Y entonces, si tienes por ahí, pues, una heridita, bueno, por ahí se te mete, pues, el virus, ¿no? Lamento decirles, pues, que no es así. Como dice Marco Aurelio, esta es una creencia muy extendida, ¿no? La mayoría de nosotros pensábamos que los virus tenían una existencia, una vida propia. Pero ¿esto es realmente así? Y ya que estamos en el tema, ¿ustedes conocen la diferencia entre virus y bacterias? Un virus es un agente infeccioso intracelular, no se le considera un ser vivo. Los virus necesitan de huéspedes vivos, humanos, animales o plantas, para poder multiplicarse y sobrevivir. Por eso, los antibióticos son incapaces de atacarlos. Y un virus, en verdad, es algo súper chiquito, súper chiquito. Si una bacteria tuviera ojos, no podría haber un virus. O sea, son así de chiquitos y, de hecho, los virus pueden también infectar bacterias. O sea, el virus puede infectar plantas, puede infectar bacterias, puede infectar seres humanos. Entonces, es algo súper chiquito y, a diferencia de las bacterias, el virus no tiene células. Es súper sencillo y por eso necesita de nosotros, porque si un virus no tiene una célula animal o humana o lo que sea, no puede vivir. Entonces, realmente, sin nosotros ese virus no es nada, ¿no? Porque no sobrevive tanto en el medio ambiente. Digamos que el virus es una cosa muerta que se activa cuando entra en un organismo vivo o algo así. Es algo así, hay como un debate, porque normalmente cuando nos enseñan en el colegio que es algo vivo, ¿no? Crece, nace, se reproduce, muere, ¿no? Pero un virus tiene todo para poder reproducirse, pero por sí solo no lo puede hacer. Necesita de la maquinaria genética de la célula. Entonces, cuando llega a nuestra célula, el virus, que sí tiene su material genético, como que engaña a nuestra célula y es nuestra célula la que produce todo lo que el virus necesita. O sea, es como un inquilino, pero abusador, ¿no? Porque al final acaba destruyendo la célula. Entonces, los virus nos han precedido, ¿no es cierto? Estuvieron en el mundo antes que nosotros. Y son tan pequeños que solamente se pueden ver a través de un microscopio. ¿Y desde cuándo los seres humanos podemos ver microorganismos? A ver, más o menos en el año 1000 de nuestra era, en el siglo IX, en el siglo XI, el médico y filósofo musulmán Avicena utilizó unos lentes muy primitivos, digamos que serían como el tatara abuelo del microscopio. ¿Y saben lo que Avicena descubrió? Los ácaros. Pero el verdadero fundador de la microscopía y la microbiología fue el holandés Anton van Leeuwenhoek, quien en el siglo XVII y a través de, para su tiempo, sofisticados microscopios, demostró la existencia de espermatozoides, algas, protozoarios y bacterias, entre otros. Con justa razón, a van Leeuwenhoek se le considera como el gran precursor de la biología experimental, de la biología celular y de la microbiología.
Más adelante vinieron el alemán Robert Koch o el francés Louis Pasteur, quienes con sofisticados laboratorios, con microscopios más modernos, clasificaron bacterias y gérmenes y desarrollaron métodos para combatirlos. Pero la primera vez que los científicos pudieron ver a los virus fue en la década de 1930, cuando se inventó el microscopio eléctrico. Hoy, los científicos están trabajando en cosas realmente innovadoras en lo que se refiere a virus. Y luego también algo súper interesante de los virus es que tienen el material genético y luego están rodeados por como una cápside. Entonces es súper sencillo. Entonces, si le quitamos ese material genético y le metemos algo que nosotros queramos, ese virus también puede estar en nuestro cuerpo de forma positiva. Entonces, a nivel genético, en laboratorios, súper controlado, con protocolos de ética, o sea, no es que alguien en su casa lo hace, sino que esto es súper complicado. Se ha usado los virus para, por ejemplo, curar el cáncer, ¿no? Imagínate que tú tienes células de cáncer y tú quieres destruir esas células. Entonces lo que harías es, coges al virus, sacas lo que tenga dentro, le metes, por ejemplo, algo que mate a estas células del cáncer y el virus hace eso, ¿no? Lo usas como un mensajero. Entonces eso se ha logrado en laboratorios. Es un tipo de terapia. Esto es súper novedoso en los últimos años, es súper complicado y no quiere decir que los virus se manipulen así todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. Entonces, algo que nos queda claro es que tanto virus como bacterias pueden ser beneficiosas para el organismo, siempre y cuando sean utilizados por la ciencia de la manera adecuada. Y algo interesante de las bacterias es que nuestro cuerpo tenemos más bacterias que células, ¿no? Entonces hay personas que dicen, no somos seres humanos, en verdad somos un universo de bacterias, ¿no? Que hay un montón de miles de millones y las bacterias cumplen una infinidad de funciones, como puede ser la digestión, como puede ser producir mal olor, si estamos en una situación en la que tenemos que oler mal, no sé. O sea, realmente las bacterias también a veces nos ayudan a que nuestro cuerpo se manifieste de cierta forma, ¿no? O degraden ciertos objetos. Entonces, realmente, los seres humanos vivimos en armonía casi siempre con las bacterias, con los virus. Cada uno tiene su lugar, ¿no? En algunos momentos ocurre esta disrupción, ¿no? O sea, el coronavirus realmente no está pensando en atacarnos, el coronavirus está pensando en sobrevivir y dividirse, ¿no? Entonces, nosotros le ayudamos y para él genial, ¿no? O ella, no sé, no tiene género, pero las bacterias lo mismo, ¿no? O sea, realmente la bacteria tiene su propio objetivo en la vida y el nuestro a veces es un poco diferente, ¿no? Otra cosa que hemos aprendido en estos tiempos que nos han tocado vivir es qué importantes son las herramientas que la ciencia nos puede brindar para comprender los fenómenos que ocurren. Se agradece además a los científicos que ponen esfuerzo en que nosotros podamos entender de manera clara la ciencia. Ahora en meses hemos conocido tanto sobre este virus, ninguna otra enfermedad ha sido tan rápido el conocimiento, ¿no? Entonces esto como es muy, muy rápido también hace que digamos, bueno, hay cosas que no sabemos y es normal porque la ciencia no sabe todo porque funciona así y hay momentos en los que pensábamos una cosa y ahora pensamos otra y eso es ciencia. Ciencia es cambiar la idea que tenemos con evidencia, ¿no? Entonces ese mismo proceso que es normal en la ciencia, algunas personas dicen, no saben nada, ¿no? Mejor que no salgan a decir nada porque total confunden. Y realmente no es que confundimos, es que si no, la información se va actualizando, vamos mejorando, vamos comunicándonos más. ¿Qué cosas hemos aprendido hoy? Empezaré por lo último, por una de las definiciones más sencillas de ciencia, pero más hermosas a la vez. Ciencia es cambiar la idea que tenemos de algo, pero con evidencia. Excelente. Número 2. El árbol de la quina fue importantísimo para combatir la malaria. 3.
Las endemias atacan generalmente en los países más pobres y dentro de ellos a las poblaciones más vulnerables. 4. Gran ejemplo de pandemia COVID-19. 5. Nuestro cuerpo tiene más bacterias que células y muchas de ellas son beneficiosas para nosotros. 6. Un virus no es un organismo vivo, pero necesita de un ser vivo, humano, planta o animal, para desarrollarse. Nos vemos en la próxima.